El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Cuando nosotros tratamos de abordar los temas de ocultismo, de guerra, de liberación, porque normalmente el ser humano levanta fortalezas mentales en contra de lo que no conoce. Pero es necesario profundizar, es necesario discernir lo que la Biblia dice al respecto para no llegar a peligros extremos. El mayor peligro es ignorar. Dice el profeta Oseas, mi pueblo perece o pereció por falta de conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es la información almacenada mediante una experiencia y un aprendizaje. Conocimiento es darse cuenta de que algo está mal. Está enterado entonces la persona de que el mundo que nos rodea está lleno de ignorancia, lleno de inexperiencia. Y cuando nosotros no tenemos experiencia, perdemos el conocimiento. O sea que las dos cosas tienen que ir juntas, el conocimiento y la experiencia. Primero, tenemos que tener conocimiento de Dios, de lo que Él es primero. No vamos a estudiar al enemigo primero, vamos a estudiar a Dios primero. Muchos dicen, yo conozco a Dios, porque saben que existe, pero solo lo conocen de oídas, solo conocen una religión que ha sido la alcahuete mayor de la idolatría y la hechicería, porque presentan a Dios como un Dios distante, que no oye, que no habla. Pero si ustedes no lo saben, en el mundo entero existen más de 4.000 religiones y todas tienen sus dioses. Pero solamente hubo uno que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, si conocemos al Padre, conocemos al Hijo. Y si conocemos al Hijo, tenemos que conocer al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva al Hijo y el Hijo es el que nos lleva al Padre. Entonces, así vamos a estar completos conociendo la triunidad de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Hasta ahí vamos bien? Número 2. Conocimiento de Dios en lo que Él sabe. Conocer el bien y el mal es conocimiento terrenal del mundo. Yo creo que eso está mal, entonces no lo hago. Yo creo que eso está bien, entonces lo hago. Eso es conocimiento del mundo. Ahí en el mundo uno conoce el arte, conoce la ciencia, conoce la naturaleza, también conoce muchas partes del mundo entero. Pero el conocimiento de Dios viene a través de su palabra, la Biblia. Ahí nosotros conocemos de su amor, conocemos de su justicia, conocemos su sabiduría, su verdad, porque el que no tiene conocimiento de Dios va a la deriva por el mundo siguiendo su propio destino. Ahora, nosotros tenemos que predicar a Cristo resucitado. Tenemos que predicar a Cristo como el vencedor de la muerte, porque Él venció en la cruz a su enemigo.
La gente dice, mejor ignoremos al diablo, suena hasta espiritual, pero eso no es bíblico. Una de las estrategias más inteligentes de Satanás es tratar de mantener a los creyentes en la ignorancia de su poder y su forma de actuar. Todo creyente, ¿ustedes quieren servir a Dios? Entonces tienen que saber que todo creyente que se consagra para servir a Dios debe saber que se transforma en el blanco del ataque del diablo. Tienen que saberlo, porque se está metiendo en una carrera, en una guerra espiritual. Por lo tanto, que el creyente ignore las armas espirituales que Dios nos ha provisto sería un desastre. También hay otro peligro, y es el de vivir con miedo pensando que las maquinaciones del diablo, ay, el diablo me hizo esto, ay, el diablo me hizo esto otro, al punto de que ven demonios hasta en la sopa. Es verdad que él se levanta contra un creyente consagrado, pero dice la Escritura que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y dice la Escritura que Dios nos ha dado poder para pisar serpientes y escorpiones y nada nos hará daño. Entonces, todo depende del nivel de fe que tengas. Todo depende de ahí. Porque ese temor no deja ver la verdad de Dios que está en su palabra. Además, la Escritura dice que Satanás es un enemigo vencido y que podemos confiar en Cristo y vivir su victoria del Calvario diariamente. Entonces, debe haber equilibrio. Y el equilibrio está en saber y aprender lo que dice la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del ocultismo? ¿Qué dice la Biblia acerca de la guerra espiritual? ¿Qué dice la Biblia acerca de la liberación? Porque Jesús vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Todos estábamos sumidos en pecado. Y en esa condición de pecado, ¿quién es el patrón? ¿Quién es el dueño? Jesús vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Todos estábamos perdidos. ¿Por qué? Porque estábamos sumidos en pecado. Y en esa condición teníamos dueño. ¿Ya? El diablo era nuestro dueño. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio, dice la Escritura, y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esta Escritura revela la misión de Jesús. ¿A qué vino Él? A destruir las obras del diablo. Entonces es evidente esa confrontación de poderes. Es una demostración del mal contra el bien y la luz contra las tinieblas, porque mire lo que dice Efesios 2:2. Fíjese ahí lo que dice. Efesios 2:2. Antes, decía Pablo, nosotros, diga nosotros, anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. El príncipe que ahora opera ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que todavía están atrapados. Ahora, en el mundo nosotros vemos una tremenda influencia del mal. Los poderes de las tinieblas viven actuando en contra de la iglesia. ¿Hay oposición para predicar el evangelio? Sí la hay.
¿Antes se podía predicar en los colegios, pedir permiso y entrar? Sí. ¿Ahora te dejan entrar? No te dejan entrar. Entonces hay oposición para predicar el Evangelio. Entonces los enemigos de Cristo se levantan a murmurar contra el Evangelio, contra la iglesia. ¿Por qué? Porque son personas ciegas a la verdad, están atadas, llenas de fortalezas mentales de todo tipo y viven odiando la fe de un Cristo que dicen creer. Pero hay esperanza para el mundo y la solución está en Juan capítulo 12, verso 31 al 33. Vaya a Juan capítulo 12, verso 31 al 33. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de la muerte que iba a morir. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Jesús. Entonces, el conflicto de las tinieblas y la luz, ¿tiene solución o no tiene? Tiene. Por esta razón apareció Jesucristo para aniquilar y destruir las artimañas y los planes del maligno. Por eso predicamos a los cautivos. Por eso compartimos las buenas nuevas, para que esa gente escape del lazo del diablo. Por eso también nosotros debemos leer la Escritura, debemos compartir, debemos corregir a los que se oponen. Quizás Dios les conceda que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 24 al 26. ¿Por qué debemos leer la Escritura? Entonces Pablo contesta, tenemos que compartir la Escritura. Tenemos que usar la Escritura para corregir a los que se oponen. Quizá a esos que se oponen, Dios les conceda que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Por eso es que ahora es el tiempo de levantarnos. Es el tiempo de anunciar el Evangelio bajo el poder, bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay un peligro. Vaya a Juan capítulo 10, verso 10. Hay un peligro. Fíjese que la gente no cree en nada, ni quiere creer. No quiere nada que se oponga a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan. Se enojan, se enfurecen y desaparecen. Juan 10:10 dice, el ladrón, ¿quién es el ladrón? El diablo. No viene sino para robar, para matar y destruir. Pero yo, dijo el Señor Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, nosotros que conocemos esta vida abundante que Dios nos ha dado, somos los llamados a compartir esta vida. Y no permitamos que el malo siga robando, matando y destruyendo vidas. Entonces, aquí vemos que el diablo es real, su obra es sombría, es trágica y es sobre la humanidad.
y confirma que todo el que practica el pecado tiene como padre espiritual al diablo. Pues él peca, ¿desde cuándo? Desde el principio. E introdujo al mundo cuando logró que los representantes de la raza humana, Adán y Eva, pecaran al creer las mentiras del diablo y desobedecer a Dios, al Creador. Ahora, el diablo es el jefe de las huestes espirituales de maldad y está en una campaña permanente de pecado, porque él es el promotor del mismo y tiene la gente engañada, tiene la gente sumida en la religiosidad, incluyendo las religiones falsas y las doctrinas erróneas o erradas. Tiene atrapada también a otra gente que vive interesada por los misterios ocultos. Si usted pone ahí hoy una clase de parapsicología y qué sé yo, gratuita, la gente comienza a escribirle y preguntarle a qué hora, dónde, qué sé yo, porque la gente está atrapada en eso. La gente siente curiosidad. Y si lo aplicamos a las personas, ellos quieren conocer el futuro, pero a las malas. De cualquier forma, desean vengarse de la peor manera que ellos piensan. Y al tener ese odio y ese deseo de venganza, ellos quedan atrapados en el ocultismo y luego viven engañados por el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo les dice que si lo dejan a él actuar, los va a matar. No olviden que, que el diablo no fluye en nada bueno y todo lo malo conduce al pecado. Entonces, para comenzar, debemos entender que fue el diablo, mejor dicho, no fue creado como diablo. El diablo fue creado como un ángel de luz, pero el día que él se rebeló, el día que él se rebeló contra Dios, comenzó su vida de diablo, porque él cayó de la verdad. Juan 8:44 dice, no ha permanecido en la verdad el diablo, y por eso apareció el Hijo de Dios para deshacer sus obras del diablo, las obras mentirosas del diablo. Porque él tenía atada, ligada, esclavizada la humanidad sin que la humanidad pueda desligarse por sí misma. Por eso el que confiesa su fe en Cristo puede escapar de la tiranía del diablo. ¿Qué significa entonces permanecer en la verdad? Pablo le dijo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Porque necesitamos tres cosas para mantenernos o permanecer en la verdad. Primero, nutrirnos de la palabra. Segundo, desechar las obras del diablo. Y tercero, ejercitarse. Ejercitarse en la verdad. Primero dije nutrirse. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Pablo le dijo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás, ¿qué? Un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, para enfrentar lo falso, primero tenemos que nutrirnos ¿con qué? Con la verdad. Por eso es que les digo, no es estudiar primero del diablo y qué sé yo, es a nutrirse con la verdad. Porque dijo el Señor, conocerás la verdad y la verdad que conozcas es la que te va a hacer libre.
Además, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La única que va a aumentar y fortalecer nuestra fe es la palabra. Romanos capítulo 10, verso 8. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra de fe que predicamos. El cristiano que no se alimenta se atrofia y nunca conocerá el camino de la fe. Mientras más conozcamos la Escritura, más fuerte será nuestra fe. Y podemos llegar a ser maduros espiritualmente. Eso nos ayuda a permanecer cuando alguien quiera desviarnos de la verdad. O sea que alguien nos va a decir, la Escritura dice, al que se levanta temprano, Dios le ayuda. No, dice uno, eso no dice la Escritura. La Escritura dice, ayúdate a ti mismo, que Dios te ayudará. Yo no he leído la Escritura, no dice eso la Escritura. Por eso es que cualquiera puede ser engañado, y el que no se alimenta de la palabra, pues no va a conocer el camino de la fe. Conocer la palabra nos ayuda a mantenernos en la fe. La gente dice muchas cosas que dice la Escritura y la Escritura no dice así. Veamos primera de Pedro, capítulo 2, verso 3. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 3. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si han gustado la benignidad del Señor, deseen entonces, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, por esa leche espiritual no adulterada, crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, no hay otro alimento para el recién nacido. No hay otro alimento espiritual para el que nace de nuevo. La palabra es la que nos hace crecer espiritualmente. Lo que dice la palabra de Dios es suficiente. Pablo conocía la enseñanza que había recibido Timoteo, su discípulo, y de quién la había recibido. Y los cristianos en la iglesia primitiva no tenían otro libro que las cartas del apóstol Pablo. Y no andaban buscando el último libro. ¿Leer libros es bueno? Sí, es bueno. Pero leer la Biblia es mejor. Porque cada libro expresa la experiencia de una persona. La experiencia de la persona. Y bien, algunos libros traen una revelación tremenda de la experiencia de una persona en cierta porción bíblica para poderla explicar mejor para el pueblo. Pero ¿quién es el mejor maestro? ¿El hombre o el Espíritu Santo? El mismo Espíritu Santo puede tomar la misma Escritura y enseñárnosla de una manera diferente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Les di una palabra. Nutrirse. Y lo segundo que tenemos que hacer es desechar. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Por eso es que la orden es que no enseñen doctrina diferente. Porque el propósito de la verdadera enseñanza cristiana no es discutir, sino convencer
traer a la gente al arrepentimiento, buscar a los que están en pecado para que sean libres. Las fábulas de viejas son enseñanzas que no provienen del Espíritu de Dios, sino que son de tradiciones, que son del mundo. Y lo que no está respaldado por la Biblia no es correcto. Entonces la gente queda atrapada, presa por un espíritu de error, por enseñanza humana, de pensamientos de gente que se salió de la fe. Entonces terminan siendo supersticiones, por eso tienen que cuidar todo creyente que aprende, tiene que ser firme, tiene que desechar además todo lo que aprendió fuera de la palabra. Y 3, ejercítate. Ejercítate en la piedad. Porque Pablo tiene en su mente el gimnasio griego y el culto al cuerpo que existía en aquella época como existe hoy. ¿No quieres orar a tal hora? No, a esa hora no puedo, estoy en el gym. Y Pablo llama a Timoteo a ejercitarse igual que ellos, con empeño, con dedicación, pero en el ámbito espiritual. Hebreos capítulo 12, verso del 1 al 2. Hebreos 12, del 1 al 2. Por tanto, decía Pablo, nosotros también teniendo alrededor o en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces todo creyente tiene la obligación de ejercitarse en la piedad, de ejercitarse en las cosas de Dios, porque ahí vamos a encontrar seguridad. Ahí vamos a encontrar vida eterna. Pablo dijo que el ejercicio corporal para poco aprovecha, queriendo decir que solamente sirve para mantenernos en forma física. Pablo no estaba en contra de los ejercicios físicos, sino que él sabía que eso no sirve para hacer tesoros en el cielo, ni tampoco sirve para obtener coronas. Los creyentes del tiempo de Pablo estaban tentados en la misma iglesia. Ahí en la misma iglesia estaban siendo tentados. Y él estaba convencido de la tentación, por eso le advirtió a Timoteo cómo establecer su prioridad. Y también les recuerda Pablo que la piedad es muy beneficiosa porque tiene promesas para esta vida presente y para el futuro. Después de resucitar Jesús, apareció a sus discípulos y estuvo con ellos y les dio la comisión, les delegó la tarea que él había iniciado. Fíjense, viene Jesús, hace un trabajo maravilloso y solamente deja 12 hombres completamente comprometidos. 12. Este mandamiento cuelga sobre la cabeza de la iglesia, pero humanamente no podemos hacerlo.
necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser efectivos, sanar enfermos, liberar oprimidos, salvar a los perdidos. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.